Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor y vamos a continuar con la palabra del Señor. Les pido que vayan preparando el pasaje de Romanos 15, versículos 14 al 21. Hoy comenzamos un nuevo pasaje en esta tremenda carta a los romanos del apóstol Pablo. Y antes de comenzar, voy a invitar a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, tener o escuchar, Señor, este servicio, Señor, en aquel lugar, Señor. Te suplico, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos que asisten ahí. Y hoy te suplico por el pastor que va a traer la palabra del Señor, la enseñanza, Señor, que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles, Señor, para que un día también ellos alaben y glorifiquen el nombre del Señor, porque ese es todo, Señor, nuestro pensamiento, Señor, que oigan la palabra y escuchen, Señor, para que ellos también sean salvos. Señor, y a usted le daremos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Dios le bendiga a él y a Gloria a su Dios. familia. Amén. Bueno, vamos a leer los versículos del 14 al 21. Me siguen con sus ojos. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforzaré a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pueden ocupar su lugar. Y una vez que el apóstol Pablo ha completado su tratado doctrinal, el tratado doctrinal fundamental de esta carta que hemos visto del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 13, Pablo comienza ahora un resumen extenso que abarca comentarios acerca de su ministerio, sus planes para el servicio futuro, saludos personales de su parte y de otros hermanos en la fe, y al final una bendición. En este texto que acabamos de leer, Pablo hace una defensa de su ministerio, en especial del atrevimiento con que escribió esta carta a una iglesia que él no había fundado y ni siquiera había visitado todavía. A excepción, claro que sí conocí a unos hermanos que había conocido en otros lugares,
Pero él no conocía a los cristianos que estaban en Roma, no a todos, algunos sí. Sin embargo, se dirige a ellos con afecto y franqueza, al mismo tiempo como si fuesen amigos cercanos. Y claro, ¿verdad? Todos los que somos creyentes somos parte de la familia de Dios. Pero también los confronta con valor en muchas cuestiones cruciales, como la relación entre creyentes fuertes y débiles que trató en la sección que acabamos de concluir. Y después de exponer con claridad su doctrina, la cual él recibió por revelación divina, el apóstol procede una vez más a descubrir, a compartir su propio corazón y alma. Puesto que Pablo ha hablado hasta aquí con mucho ímpetu, él no quiere poner en peligro su relación personal con la iglesia de Roma, dando la impresión de ser insensible, presumido o falto de amor. El apóstol había estado esperando por mucho tiempo visitarles en persona con el fin de ministrarles y recibir pues ánimo mutuo, como él dice en los versículos 10 al 15, ¿verdad? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero ahora parecía que ese deseo al fin se cumpliría durante su anticipada permanencia en Roma, en su camino a España, como nos dice ahí en el versículo 24. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ese era el anhelo de Pablo, de llegar a conocer a los hermanos en Roma. Y dice en los versículos 14 y 15 de ese mismo, de este pasaje que leímos, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pablo escribió esta carta con pues su autoridad apostólica, pero como acabamos de mencionar, él también sabía que en sí mismo tenía las mismas necesidades y limitaciones personales que todos tenemos como creyentes. Y en este pasaje, cuando Pablo se dirige a sus lectores como hermanos míos, esta alusión no solo indica su reconocimiento de que ellos son salvos, sino que también son maduros. Al principio de la carta, él agradeció a Dios por su fidelidad, de la cual dijo: se divulga por todo el mundo, ahí en el primer capítulo del versículo 8. Y el apóstol pasa ahora a reconocer de nuevo que es un hecho por completo, aparte de su influencia, que los creyentes romanos estaban llenos de bondad, como nos dice aquí, llenos de todo conocimiento, de tal manera, dice Pablo, que podéis amonestaros los unos a los otros. Solo hubo una iglesia que recibió tales elogios, y esa iglesia, la otra iglesia, fue la iglesia de Tesalónica. Y aquí vamos a ver varios elogios del apóstol Pablo. El primero consiste en reconocer que ellos estaban llenos de bondad, que tenían una vida y un carácter moral elevados. Como Pablo nos dice allá en Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad?
tenían los frutos del Espíritu de Dios, toda virtud en el fruto del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solo puede llevar fruto en la vida de creyentes que, así como los de Roma, se someten a la voluntad y poder de Dios. Y aunque ellos no eran perfectos, como vimos por algunas de las amonestaciones que Pablo les hizo, pero tampoco eran deficientes en su vida espiritual. En esta carta no hace referencia a problemas específicos de la iglesia de tipo individual o corporativo como los hace a los hermanos de la iglesia en Corinto. Estos creyentes en realidad, los creyentes romanos en realidad aborrecían el mal y amaban la justicia, pero no solo eso, sino que también vivían conforme a esa actitud piadosa. Eran obedientes al Señor y eran amables, generosos y también eran humildes. Por medio de su bondad moral estaban dando evidencia abundante de su transformación espiritual y de las buenas obras en las cuales Dios ordena que como creyentes andemos constantemente. Así que el apóstol podía decir que de ellos, lo que dijo de los colosenses. En Colosenses 1, 3 al 6 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Imagínense el apóstol Pablo hablando así de una iglesia, ¿no? En segundo lugar, segundo elogio, ¿verdad? Que Pablo da a esta iglesia en Roma, es que los hermanos ahí estaban llenos de todo conocimiento. Fíjense nomás, llenos de todo conocimiento. Por supuesto que no está hablando de amplitud de conocimiento humano, sino del conocimiento profundo de la verdad de Dios, principalmente en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes en esta iglesia tenían doctrina sana y caminaban en el camino correcto para llegar, como les dijo a los colosenses allá en Colosenses 2:2, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bondad y conocimiento son dos realidades inseparables. Pablo también pudo haber descrito a estos creyentes como personas que tenían el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ellos conocían a Dios, conocían su verdad y por el poder del Espíritu estaban dedicados a vivir vidas santas. Todos los creyentes están en capacidad de adquirir y vivir conforme a la bondad y conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en cada creyente también obra para enseñar y purificar a cada creyente. Como Pablo declaró en el capítulo 11, versículo 36 de esta carta, dice, porque de Él, o sea, Cristo, y por Él y para Él son todas las cosas. Así que es por obra del Señor que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la tercera virtud que el apóstol Pablo menciona aquí, por la que elogia a los creyentes en Roma, es un producto de las dos primeras.
Los cristianos que están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, también pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Qué quiere decir con amonestar? Bueno, la palabra amonestar alude a la idea de animar, advertir y recomendar. Es un término que abarca todo lo relacionado con la consejería. O sea que como ellos estaban llenos de todo conocimiento, llenos de bondad, Pablo dice, ustedes se pueden aconsejar los unos a los otros. Y en este contexto se refiere a ponerse al lado de otros creyentes para hacer un apoyo espiritual y moral. Pablo no se refiere aquí al don especial de aconsejar, sino al deber y responsabilidad que todo creyente tiene de animar y fortalecer a sus hermanos y a sus hermanas. Es trágico, ¿verdad?, que muchos cristianos en la actualidad se han convencido de que la consejería solo puede ser realizada por una persona que haya recibido entrenamiento en los principios de la psicología secular. Y muchos creyentes pues acuden a psicólogos por esa razón, a pesar del hecho de que la mayor parte de las diversas escuelas de psicología pues están en contra de la palabra de Dios y también se contradicen entre sí. Y aunque muchos evangélicos que dan y reciben consejería pueden profesar lo que nos dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, lo pueden mencionar y decir que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En realidad, pienso que hay en veces no tenemos la plena confianza de la palabra de Dios y por lo tanto muchas veces recurrimos a otros medios. Esos problemas psicológicos son cosas inexistentes porque todos los problemas son físicos o espirituales, porque nosotros solamente tenemos una parte física y una parte ¿qué? Espiritual. Cuando Dios nos creó del polvo de la tierra y luego dice que sopló aliento de vida. Así que el ser humano está compuesto de materia, ¿verdad? Y de espíritu. Y todos los problemas pues tienen que estar relacionados con eso, ¿no? Así que todos los problemas personales son físicos o espirituales. Quien sugiera que los supuestos problemas psicólogos pueden existir aparte de esos dos campos de la existencia humana o en medio de ellos, pues quizás es porque no entiende la naturaleza del hombre y el poder del pecado, ni la naturaleza y el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Y es obvio que algunos creyentes tienen dones únicos para animar y aconsejar a otros, así como algunos tienen dones y habilidades especiales en otras áreas del ministerio. Pablo aclaró en el capítulo 12 de esta carta, versículo 6, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, deben usarse conforme a la medida de la fe. Y lo que amplía ahora aquí Pablo en este versículo 14 es que a través de su palabra y su Espíritu Santo, Dios ha provisto a la iglesia en Roma y siempre está dispuesto a proveer no solamente a la iglesia en Roma, sino a toda congregación piadosa de creyentes, todo lo necesario para vivir con fidelidad, eficacia y regocijo para Él. En lo que insiste, aparte de los dones
particulares del Espíritu, todos los creyentes fieles han sido equipados por Dios para amonestarse los unos a los otros a medida que surgen entre ellos a medida que se necesiten, ¿sí? Los romanos, o los hermanos en Roma, habían dado en esta área un ejemplo digno de seguir para los demás creyentes. Lo cual, pues, el apóstol también expresa, o podría haber expresado lo mismo como expresó a los colosenses allá en el capítulo 3, del 12 al 17, donde dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque cuando la palabra de Dios gobierna nuestros corazones, su Espíritu Santo nos hace ricos en la sabiduría verdadera y nos prepara con el fin de amonestaros los unos a los otros, para enseñarnos y ayudarnos unos a otros en el recorrido del camino correcto. ¿Y dónde es donde los creyentes deben aconsejar o ser aconsejados? Pues en la iglesia, ¿sí? Y esto no quiere decir que deba hacerse en un edificio, sino, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio, pero la iglesia son todos los creyentes. Así que debe de hacerse por un creyente que aconseje a otro creyente, ¿sí? Ese principio se aplica a las admoniciones en general que deben hacerse entre hermanos creyentes, como Pablo menciona en este pasaje, así como la consejería con respecto a problemas más serios y prolongados que deben ser confrontados por un siervo y un ministro cristiano con su orientación bíblica aplicada y don espiritual específico. Después de esta breve pero afectuosa congratulación, Pablo empieza la defensa de su atrevimiento, ese atrevimiento que tuvo al escribir la carta, el cual podría haber sido considerado como presuntuoso, o sea, presumido, por parte de algunos lectores. Así que les dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, les explica, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pablo no se estaba atribuyendo no se estaba atribuyendo lo que el Espíritu de Dios había hecho a través de él, ¿sí? Pablo se caracterizó por su valor y valentía, ¿verdad? Por su valentía. Lucas nos dice que en Damasco Pablo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, como también lo hizo en las ciudades de la provincia de Galacia, en la sinagoga de Éfeso, donde habló con denuedo y se mantuvo durante 3 meses discutiendo y persuadiendo del reino de Dios.
A diferencia de algunas de las otras cartas de Pablo, la carta a los romanos no contiene reprensiones ni reprimiendas directas. Por otro lado, sí incluye advertencias muy serias. El apóstol amonestó a los creyentes de Roma diciendo, allá en el capítulo 6, 11 al 13, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También les recordó en el capítulo 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Además previno a los gentiles de la iglesia en contra de enorgullecerse por haber sido aceptados de lleno en el nuevo pacto de Dios, como lo indica vivimos en el capítulo 11, diciendo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo. Así que Pablo advirtió a todos y a cada uno de los creyentes en la iglesia también que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Capítulo 12. Y también a que otra persona se sometiera a las autoridades superiores, todas las cuales por Dios han sido establecidas, como vimos en el capítulo 13. También los amonestó, ¿verdad? O les advirtió a pagar impuestos y fijados por las autoridades y tener el respeto correspondiente a quien sea debido. Así que aquí en esta carta el apóstol dio muchos mandatos y admoniciones a la iglesia, bastantes, ¿verdad?, para volverlos a repetir, pero todos ellos fueron dados en un mismo espíritu de amor y de denuedo, o sea, con valor, así como en parte por atrevimiento. ¿Con qué propósito? Pues aquí nos dice Pablo, con el propósito de haceros recordar. Él no les estaba enseñando cosas que nunca habían escuchado, sino recordándoles verdades que ya conocían. Y no les habló de una manera enérgica porque esos creyentes fuesen indoctos, o sea, porque no supieran o fueran inmaduros, sino por el contrario, les habló fuerte debido a que eran fuertes y estaban bien equipados en su vida espiritual. No fue fuerte con ellos porque fuesen carnales o vacilantes, sino porque eran cumplidores y constantes. Y al final, un buen maestro siempre pues debe tener en cuenta los problemas opuestos de familiaridad y olvido, porque muchas veces pues tenemos tanta familiaridad con el que predica que ya no le escuchamos, ¿verdad? Y también echamos muchas cosas al olvido. Aún para las mejores mentes, con la devoción más sincera, las cosas y personas que no se mantienen familiares, tarde o temprano son olvidadas. Pablo instruyó a su amado Timoteo
que se mantuviera recordando a los hermanos que estaban bajo su cuidado precisamente las verdades del Evangelio, a fin de que Timoteo mismo, al igual que los hermanos en la fe, fuesen constantemente nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina, dice Pablo, que has seguido, allá en 1 Timoteo 4:6. Y en su segunda carta dirigida a este joven también, Pablo le amonestó de nuevo a que de continuo les recordara a su rebaño las verdades centrales del Evangelio. También aconsejó a Tito que recordara a quienes estaban bajo su tutela, en Tito 3:1, a que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en su segunda carta, Pedro aseguró a sus lectores que él siempre estaría dispuesto y preparado para recordarles las verdades importantes del Evangelio que ellos ya conocían. Allá en 2 de Pedro 1:12, y explicó que el propósito mismo de esta epístola era despertar con exhortación el entendimiento limpio que ya les caracterizaba, para que tengáis memoria. Así que, aunque parezca repetitivo, muchas veces es necesario estar repitiendo las mismas cosas, porque se pueden olvidar. O en veces se hace uno tan familiar con esas mismas cosas que ya no les pone atención. ¿Por qué? Porque ya he escuchado eso muchas veces y decimos, pues ya lo sé, ya sé, o ahí va otra vez a decir lo mismo, ¿no? Así que, pero es necesario, como estamos viendo aquí, es necesario estar repitiendo esas cosas porque la familiaridad con ellas y el escucharlas constantemente, pues ya no les hacemos caso. Así que la responsabilidad de un pastor es enseñar de continuo a su grey las verdades que ya conocen, pero pues también hay que cambiarle, ¿no? Enseñarle las mismas verdades que ya conocen por medio de métodos que refresquen y refuercen su aprendizaje y aplicación. Pablo dice, por la gracia que de Dios le fue dada. Pablo estaba en capacidad para recordar con denuedo a los creyentes romanos aquellas verdades que habían conocido y aceptado tiempo atrás. Él no estaba hablando aquí de la gracia sustentadora de Dios, sino de la gracia con que Dios le había otorgado su autoridad apostólica para predicar, para enseñar la palabra. El apóstol no escribió esta epístola para expresar sus propias creencias y sabiduría o para satisfacer un deseo o plan personal. Pablo escribió en obediencia a las órdenes divinas de enseñar las verdades divinas. ¿Por qué? Porque Pablo era siervo de Jesucristo, como él mismo lo menciona, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, de quien y para quien había recibido la gracia y el apostolado, ¿sí? Él está hablando de esa gracia que él recibió para poder llevar la palabra de Dios a otros. También explicó a la iglesia de Corinto que a pesar de considerarse el más pequeño de los apóstoles, él podía decir en todo caso que por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y en formas menos específicas, pero igual de ciertas, todo creyente, sin importar cuáles sean sus dones espirituales, está bajo la compulsión divina de obedecer y servir al Señor según la gracia que nos ha sido dada. Así que después de introducir de nuevo el tema de su llamamiento divino como apóstol, Pablo ahora define su triple papel que hace una realidad el cumplimiento de ese
de ese alto cargo como sacerdote, como predicador y como misionero o pionero, ¿verdad? Y dice el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es lo que un sacerdote hacía cuando recibía las ofrendas, presentarlas a Dios en olor como ofrenda agradable, santificada a Él. Así que él estaba aquí hablando como si fue como sacerdote. Bajo el nuevo pacto, Jesucristo es nuestro perfecto y eterno sumo sacerdote, nos dice Hebreos 2:17 y 3:1. Ya no existe una instrucción humana, una institución humana y terrenal de sacerdocio como sucedió bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nos dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. O sea, ya no hay otro. No obstante, los creyentes somos, ¿qué? Sacerdotes también. Nosotros también. Dice, como piedras vivas estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice 1 Pedro 2:5. También nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Versículo 9. Y también nos dice Juan en Apocalipsis 1:6 que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sí? Aquellos que tengan parte en la primera resurrección, es decir, los creyentes, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dice Apocalipsis 26. Así que en ese sentido, todos los creyentes somos ¿qué? ¿Somos qué? Sacerdotes. ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos que acudir a un mediador humano para alcanzar a Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro propio Padre Celestial con quien estamos en capacidad y podemos tener comunión y compañerismo directos con Él. Además, ejercemos una función sacerdotal cuando llevamos a otras personas a la presencia de Dios. Pablo no heredó un oficio sacerdotal por nacimiento, sino que fue un sacerdote en el mismo sentido en que todos los creyentes somos sacerdotes. Solo que pues él lo fue en una dimensión mayor, ¿verdad? Durante sus viajes misioneros, Pablo acostumbraba a empezar su ministerio en una ciudad o poblado, predicando y enseñando primero en una sinagoga o entre un grupo informal de judíos, pero siempre buscaba a los judíos primero, como fue el caso de las mujeres que se encontraban orando al lado del río, allá en Hechos 16:13. Y Pablo fue usado por Dios para atraer a Cristo a algunas de esas personas, pero su llamado especial fue ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Aunque él en cualquier lugar que iba, primero iba a los judíos, pero su propósito principal era alcanzar a los gentiles. Y lo hacía en el sentido de un ministerio sacerdotal, ¿sí? Para atraer a esos gentiles y presentárselos a Dios. Y en esa calidad, ¿verdad? También nosotros todos somos sacerdotes cuando traemos
a las personas que no conocen a Dios y se las presentamos a Él. Amén. Ministro, la palabra ministro es un término griego que se aplica en general a servidores públicos y oficiales, pero Pablo lo utilizó antes en esta carta para referirse a representantes oficiales del gobierno en general, que conscientes o no de ello, son servidores de Dios, ¿sí? Como los policías, lo sepan o no, o lo acepten o no, son servidores de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la palabra se emplea con mayor frecuencia para referirse a personas que sirven a Dios en alguna forma de culto público, de adoración. Y el término se aplica al sacerdote y levita Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y se traduce ahí también ministerio, allá en Lucas 1:23. También se utiliza en el mismo sentido de servicio de vuestra fe en Filipenses 2:17, Hebreos 9:21 y 10:11. También se emplea en referencia a los ángeles ministradores, de allá de Hebreos 1:7 y 14, e incluso al ministro celestial de Cristo como nuestro sumo sacerdote por la eternidad, en Hebreos 8:1 y 2. Así que cuando Pablo se mantuvo ministrando el evangelio de Dios como un sacerdote a los gentiles, en sentido figurado, lo hizo con el fin de que su ofrenda de los gentiles creyentes presentados por él a Dios, dice, le fuesen ofrenda agradable y aceptable, santificada por el Espíritu Santo, cumpliendo fielmente su llamado apostólico especial y único. La ofrenda suprema de Pablo a Dios era una gran multitud, o fue una gran multitud de gentiles, quien por virtud del poder del Espíritu Santo habían sido santificados y aceptados para tener comunión con el Padre. De esa misma manera, como Pablo, todos nosotros como creyentes somos usados por Dios como un instrumento clave para ganar un alma para Jesucristo. Debemos encargarnos de presentar a esa persona convertida, sea judío o gentil, como una ofrenda sacerdotal delante del Señor. Así que ahí está Pablo hablando y describiendo su ministerio como sacerdote. Pero también Pablo fue predicador. Y en los versículos 17 al 19 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no solamente fue un sacerdote, nada más que en sentido figurado, también fue un predicador en el sentido más literal. ¿Por qué? Porque Pablo estaba constreñido por el amor de Dios a ministrar la palabra de Dios, como nos dice en 2 Corintios 5:14, porque me es impuesta necesidad, ¿sí? Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice en capítulo 9:16. Y fue precisamente con relación a su predicación que él podía declarar con valor y humildad al mismo tiempo, diciendo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere.
Y aquí nos menciona 5 características de un buen predicador. Un predicador fiel dice, en primer lugar, Pablo no reclama crédito alguno a su favor. Para evitar que fuese mal interpretado, el apóstol le explica enseguida, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Sí? Todo lo que hizo Pablo no lo hizo por sí mismo, sino le está atribuyendo todo lo que él hizo, ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Pablo no se estaba jactando de las cosas que había logrado como apóstol, sino solo de lo que Cristo había logrado por medio de él. En sus 2 cartas a la iglesia de Corinto, Pablo amonestó a los creyentes inmaduros y orgullosos que estaban allí, diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, no tenemos ningún derecho de tomar crédito por cualquier efecto espiritual que hayamos tenido, pero sí todo derecho para gloriarnos en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, a pesar de que somos vasijas débiles. Así que Pablo tenía más razón para gloriarse que cualquiera de los otros apóstoles, inclusive Pedro y Juan, porque Pablo fue usado por Dios para revelar la mayor parte del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor humano, y un gran porcentaje del libro de los Hechos se enfoca en su ministerio. Pero aún así Pablo descontaba por completo sus propios méritos, tanto antes como después de su salvación. Inclusive se refirió a su vida religiosa anterior, a su vida religiosa pasada, antes de convertirse como basura. Escribió a Timoteo, allá en 1 Timoteo 1:12, diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sí? Poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? No se estaba atribuyendo ningún mérito. Aún se consideraba como el primero de los pecadores y testificó que por esa misma razón fue recibido a misericordia, como nos dice en el versículo 15 y 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. También dijo, allá en segunda de Corintios 12:5, dijo, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y también dijo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 27, 29. Y en Gálatas 6, 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que Pablo nunca se glorió en sí mismo, sino en la cruz de Cristo.
en la gracia y la misericordia de Dios para salvar a pecadores indignos como Él, y en el poder de Dios para utilizarle a fin de traer a otros pecadores indignos al Salvador. Y esto no es que no se trata de una falsa humildad, en las cuales estuviese negando las cosas que a toda luz Dios había hecho por medio de él. Como dice en Colosenses 1:28, a Cristo a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que el ministerio, todo lo que Pablo llevó a cabo en su ministerio, él no estaba presumiendo, ¿verdad?, de todo lo que él había hecho, sino siempre le daba la gloria a Dios. Siempre decía que era el fruto del poder del Espíritu de Dios que obraba a través de él. No se estaba jactando. ¿Por qué? Porque las personas que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad, sus instrumentos, ninguno de nosotros deberíamos tomar crédito personal por las cosas que Dios hace a través de nosotros. Así como ningún pincel se da crédito por la obra maestra que pinta, ¿sí? Porque el pincel solamente hace lo que la mano lo guía, ¿verdad? Así nosotros somos pinceles en la mano de Dios y por lo tanto no debemos tomar crédito por todo lo que hacemos. Esa es en cuanto a la primera característica. La segunda característica de un predicador fiel es hacer énfasis en la obediencia al Señor. La predicación de Pablo trajo como obediencia, nos dice aquí, la obediencia de los gentiles. ¿A qué se refiere la obediencia de los gentiles? Bueno, la obediencia de los gentiles se refiere a que obedecieron, ¿qué? El mensaje del Evangelio. Nosotros éramos desobedientes, pero cuando escuchamos el Evangelio y obedecimos, ahora somos, ¿qué? Obedientes. Así como Adán y Eva desobedecieron, ¿sí? Y todos después de él nacimos, ¿qué? Desobedientes. Pero podemos ser obedientes a Dios cuando obedecemos el Evangelio. Dejamos de ser desobedientes, ¿sí? Así que por eso dice Pablo aquí que la predicación de Pablo trajo como resultado la obediencia de los gentiles. Pablo predicó el Evangelio a los gentiles y los gentiles obedecieron, ¿sí? Obedecieron el llamado y vinieron a Cristo. Porque el Evangelio no solo llama a los hombres a tener fe en Cristo como Salvador, sino a obedecerle como Señor, ¿sí? Al comienzo de esta epístola, Pablo declaró con firmeza ya en el versículo 5 del capítulo 1, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nunca predicó un evangelio que no incluyera un llamado a la obediencia, porque ese llamado era parte integral de la autoridad apostólica que recibió de Dios. Más adelante en la carta, él recuerda a los creyentes en Roma, en el capítulo 6 y 7,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿sí? Ahí tenemos la palabra, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En este contexto, la obediencia de corazón es sinónimo de la fe para salvación. Y la tercera característica de un predicador fiel es integridad personal. Pablo predicaba a los gentiles con la palabra y con las obras. Su vida fue del todo consecuente con su mensaje, sin hipocresía ni justificación propia. No existe un obstáculo más grande a la obra de Dios que una discrepancia que exista en la vida de un predicador entre el mensaje que proclama y la vida que lleva. La cuarta marca distintiva de un predicador fiel es afirmación divina de su ministerio. En el caso de Pablo, esa afirmación con frecuencia se hizo evidente con potencia, dice, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. La afirmación divina no requiere de milagros y es muy probable que la mayor parte del propio ministerio de Pablo no haya sido afirmado en esas formas tan dramáticas, ¿sí? No obstante, el poder del Espíritu de Dios siempre se evidencia de alguna manera cuando el Evangelio es proclamado con rectitud, aún por el predicador más sencillo y poco preparado que proclama y glorifica a Cristo. O sea que no en todas las ocasiones necesitamos saber todo acerca de la Escritura para hablarle a alguien el mensaje de salvación. Por sencillo que sea, ¿por qué? Porque es Dios el que opera y obra en el corazón y la mente de la persona que escucha, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que prepara el terreno para que reciba la semilla y una vez recibida la semilla, lleve ¿qué? Fruto. Aunque el mensaje completo del Evangelio quedase consignado en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, Dios usó con frecuencia señales y prodigios para autenticar la predicación y enseñanza verdadera. El ministerio de los apóstoles, de manera especial en los primeros días de la iglesia, sí estuvo acompañado de muchos milagros de autenticación porque no estaba todavía escrita, ¿verdad? Así que se necesitaba autenticarla y los apóstoles lo hicieron por medio de señales y prodigios. Pablo le recordó a los corintios que las señales de apóstol, allá en 2 Corintios 12:12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aún en los días de los apóstoles, la autenticación más milagrosa del Evangelio no se hacía por medio de señales y prodigios físicos. El milagro más grande de todos siempre ha sido la regeneración de un alma humana para convertir a un ser humano de pecador a santo. ¿Sí? Ese es un milagro. De ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. El milagro de ser transformado y transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que la afirmación divina más grande del ministerio siempre ha sido la transformación espiritual de las almas. La más grande afirmación divina del ministerio es precisamente cuando una alma se convierte y empieza a hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén. Y la verdad del Evangelio es autenticada hoy día por la palabra completa de Dios en el Nuevo Testamento, pero el poder del Evangelio es demostrado por las vidas que son transformadas.
Y la quinta característica del predicador fiel es que su obra es cabal y que completa todo lo que Dios le ha dado a hacer. Y Pablo podía afirmar que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén, en el extremo sudeste, Pablo viajó a través de Asia Menor, Macedonia, Grecia e incluso hasta Ilírico, la región que corresponde al antiguo país de Yugoslavia en Europa Oriental, un área de unos 2,000 kilómetros de extensión, aunque el libro de Hechos no registra su travesía por Ilírico, pero es probable que haya visitado ese lugar remoto durante una de sus estadías en Macedonia. Así que la frase todo lo he llenado del Evangelio de Cristo puede tener dos significados. Por un lado, puede hacer referencia a la predicación del mensaje completo del Evangelio, y por otro lado, a que predicó a lo largo y ancho de toda el área geográfica en la cual fue llamado a ministrar. Y pues es obvio que Pablo tenía en mente el primer significado cuando dijo a los creyentes colosenses, allá en Colosenses 1:25, de la cual la iglesia, ¿verdad?, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así que ambos significados describen de manera apropiada el ministerio de Pablo, pero el contexto parece indicar que el apóstol tenía en mente el segundo significado en este texto. O sea que estaba afirmando que de una manera fiel y completa, él ministraba en todos los lugares que el Señor le enviara. No permitía que alguna cosa estorbara su ministerio porque fue abnegado, ¿sí?, y ferviente. En el libro de Hechos escuchamos, ¿verdad?, que en varias ocasiones fue dado por muerto por las palizas que le dieron, pero se levantaba y se iba a otro lugar, ¿sí? O sea que no se quedaba ahí haciéndose la víctima, sino que se levantaba y se iba a otro lugar. ¿A qué? Otra vez a enfrentar a los judíos, ¿no? Porque primero llegaba con los judíos. Por eso, ya para terminar, vamos a leer este último pasaje, donde el apóstol informó a los corintios que más allá de cualquier otra persona que ministró entre ellos, él había tomado parte, allá en 2 de Corintios 11:23, en trabajos más abundantes, dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que Pablo fue un maestro y predicador por excelencia. Era humilde, era fiel, genuino, bendecido por Dios, cabal y persistente. No se daba por vencido. Amén. Y casi al final de su vida pudo decir con plena veracidad a su amado Timoteo, dice, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que a pesar de todo eso y a pesar de que él lo menciona aquí, él no se estaba
no estaba presumiendo de todo eso, ¿sí? Así que esa es una de las características de un fiel predicador, que es cabal, completo en todo lo que le ha dado completo en todo lo que el Señor le ha dado para hacer. Y Pablo dedicó su vida a hacer todo lo que el Señor le había mandado, hasta el final de su vida, aún estando en prisión, aún predicó a los soldados, y muchos de ellos se convirtieron. Amén. Así que él aprovechó todo instante y todo lugar donde él estaba. Amén. Bueno, pues ahí vamos a detenernos, vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos en esta tarde, orando, dando gracias a Dios. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre.